tarde del día 1 de septiembre. Se nos acabó el semestre, compañeros. Y se nos acabó el mes. Vamos a retomar donde veníamos en la diapositiva de la clase pasada, de hace 8 días. Hoy voy a intentar avanzar bastante. Yo acostumbro profundizar en los temas bastante y me quedo pegado en una diapositiva, pero vamos a avanzar ahora sí porque nos cogió la noche, compañeros. Bueno, el capítulo 2, que es lo que tiene que ver con la geopolítica, ese va a estar a cargo de ustedes, y para lo cual pues yo les voy a dejar a ustedes una serie de documentales por el grupo de WhatsApp. Yo le voy a enviar los enlaces de, por ejemplo, todo lo que ha sido la geopolítica del petróleo desde sus inicios. Eso está resumido en 4 capítulos de lo que se llama la epopeya del oro negro. A ver cómo aparece por aquí por internet. Tiene varios nombres, también se conoce como la historia del petróleo, así lo han colgado. Pero el documental original de History Channel lo llama, digo cómo se llama. Se llama La saga del oro negro. Voy a enviarle una vez los enlaces al grupo de WhatsApp de los 4 capítulos. El capítulo tiene más o menos 1 hora. O sea que esto estamos hablando de 4 horas. Que tendrán que cada uno vérselo por su cuenta. Obviamente yo no me voy a poner aquí en las clases virtuales a ponerles videos si están en internet. Aquí de una vez, política, martes, 2 p.m. Ahí por WhatsApp ya les pasé los 4 capítulos. Puede ser que les lleguen en desorden, no importa, pero ahí aparece la saga del oro negro, historia del petróleo, es capítulo 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4 y 4 de 4. Parece que le llegó en orden, parece. Entonces, para que ustedes vayan viendo esos capítulos, porque de ahí ustedes van a tener que hacer un ensayo. El ensayo, pues, es, como ustedes ya lo saben, un concepto muy personal de lo que ustedes pudieron observar en el documental. Eso es como cuando uno hace un análisis, más que una relatoría, ¿no? Ojo, es diferente una relatoría a un ensayo, porque el ensayo ya implica una opinión personal, o sea, una reflexión, un análisis que ustedes lógicamente van a hacer, ¿sí? En cambio, una relatoría es simplemente relatar, contar, por ejemplo, una película cuando usted va a cine y se la ve, y va y le cuenta a otro amigo cuál fue la trama de la película y cuál sería pues el desenlace. Usted está haciendo una relatoría. Pero yo no quiero una relatoría, yo quiero un ensayo. Y repito, el ensayo es un análisis personal con sus puntos de vista, que implique una reflexión sobre el tema, ¿sí? Que eso es lo más importante de los documentales, o sea, que se vea que usted lo entendió, le sacó provecho a eso, fue capaz de analizar las circunstancias, ¿no? Lo que estaba viéndose en ese momento. Les voy a enviar otro documental
que tiene que ver también con la geopolítica, y es el cambio del petrodólar a, a otro sistema, ¿sí? Que pues China ha querido imponer su moneda como el Petro-Yuan. Ya he tenido acuerdos con Rusia y ya desde hace un mes empezó a comercializarse en la bolsa de Pekín o Shanghái, que es lo mismo, pues la comercialización de crudo en la moneda china. Y eso es clave, eso es importante. Hay un documental de RT, que es el canal en español de Rusia, de hace poquito, hace que como unos 3 meses, ya había empezado la pandemia, y hace un análisis de la situación actual, porque el documental que ya les envié ahí sobre la saga del oro negro o la historia del petróleo, que no quiero que me hagan un ensayo, repito, contándome la historia del petróleo, ¿no? Es analizar esa saga del oro negro no en el sentido histórico, ¿sí? Sino en las estrategias de las grandes naciones como Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, para tener el control del petróleo del Medio Oriente y de otras partes del mundo, sobre las crisis petroleras que hubo, sobre todo en los años 70, la creación de la OPEP, cuáles fueron las causas para que naciera la OPEP, las consecuencias, obviamente, de esa creación de la OPEP, eso a qué llevó, como por ejemplo el, el nacionalismo, que fue las etapas de finales de los años 60 y años 70 de la nacionalización del petróleo, que me cuenten, por ejemplo, qué estrategias Estados Unidos utilizó para ingresar a la Segunda Guerra Mundial y posesionarse en el Medio Oriente, porque antes de la Segunda Guerra Mundial las empresas petroleras gringas no tenían concesiones petroleras en el Medio Oriente. Si las tenían eran los países europeos, sobre todo Inglaterra, Italia, Francia, Alemania. De la misma manera, narren, por ejemplo, cómo salieron Estados Unidos de los años 70, tanto por un lado incursionando en América Latina y luego en África, en la búsqueda de petróleo mediante lo que se llamó el neoliberalismo, la implementación del neoliberalismo, en un acuerdo entre Margaret Thatcher y Ronald Reagan en 1981, que luego se le unen más países de la OTAN, que es el Tratado del Atlántico Norte, y que lleva pues a que nazca el consenso de Washington, y obviamente pues quedamos nosotros inmersos en Latinoamérica en el neoliberalismo, que aquí en Colombia empezó a implementarse pues después del gobierno de Gaviria, o durante el gobierno de Gaviria, pero más producto de la cambio de la constitución de 1991, que es una constitución netamente neoliberal. Yo les voy a enviar ahorita otro documental que narra la historia, es muy cortico, 10 minutos, donde narra la historia de los cambios que hubo geopolíticos en el Medio Oriente desde la Primera Guerra Mundial, con la caída del Imperio Otomán, y cómo ese territorio que era el Imperio Otomán, que participó obviamente en la Primera Guerra Mundial y fueron vencidos o derrotados junto con Alemania, pues pierden el control del Medio Oriente, excepto Arabia, porque Arabia nunca fue de los otomanes. Todo lo que es Jordania, Siria, Irak, Líbano, toda esa zona, incluido el norte, algo del norte de Arabia y el norte de Egipto, y algo, todo el norte de África, como Libia, Túnez, todo eso hasta Marruecos, fue el control del Imperio Otomán. Hoy lo que queda del Imperio Otomán pues es Turquía, y eso fue repartido por los países europeos,
Se lo repartieron sin tener en cuenta accidentes geográficos, simplemente lo repartieron como una cuadrícula en línea recta. Por eso usted mira los mapas de estos países y son cuadriculados o rectangulares, o sea, son líneas rectas, sus fronteras, no tuvieron en cuenta la cultura, las religiones o las creencias, las lenguas, nada. Y lógicamente los habitantes de estos territorios pues nunca se creyeron dichas fronteras y desde cuando eso pues han venido conflictos o guerras. Entonces ese documental se llama Siria en 5 minutos, aunque dura 10, se llama en 5 minutos porque el español que hizo el documental, la primera vez que narró la versión lo hizo en 5 minutos, pero luego sacó otra versión más actualizada que le duró 8 y la última dura 10 minutos. Y pues está enfocado más hacia la guerra de Siria que lleva ya 8 años o más, creo que desde el 2008, 12 años. Están en esa guerra en Siria, que es la etapa final de lo que se llamó la primavera árabe. Entonces, lógicamente, ese documental les va a servir. De la misma manera, pues China pues es una potencia ya, para mí es la primera economía del mundo, aunque la clasifican como la segunda. Militarmente para mí también es la primera, pero mientras no enfrente a Estados Unidos y lo derrote en campo de batalla, pues Estados Unidos sigue siendo reconocido como la primera potencia, digamos, militar, porque para adquirir digamos, ese reconocimiento tiene que, como los boxeadores, ganarle en el ring, China, para posesionarse como la primera potencia militar, pues tiene que primero enfrentar a Estados Unidos en una batalla. Y Estados Unidos lo ha evitado, por eso no ha incursionado militarmente en Venezuela, porque Estados Unidos sabe que enfrentarse en Venezuela no es enfrentarse con Maduro, sino es enfrentarse con Rusia y China, y obviamente es el estallido de una guerra mundial de grandes proporciones que los involucra a nosotros, obviamente por ser vecinos, porque las guerras no son puntuales o locales, sino son regionales. Entonces, ese enfrentamiento con China puede llevar a una derrota de Estados Unidos. Realmente Estados Unidos no ha ganado, digámoslo así, en forma contundente ninguna guerra después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? No la ganó ni en Vietnam, ni la ganó en Corea, ni la ganó en Congo, ni la ganó, digamos, en el Medio Oriente. Ahí pues ahorcaron a San Hussein y lo sacaron, pero no fue una victoria contundente de que hubiera tenido el control del territorio como tal. Lo mismo en Afganistán, tampoco derrotó a los talibanes. Por hecho, le pasó lo de Uribe con la FARC, ¿sí? No fue capaz de derrotarlos. Y Estados Unidos pues sabe que con el golpe que le dieron el 11 de septiembre de 2001 en el Pentágono y con la caída de las Torres Gemelas, pues es vulnerable. Entonces, de cierta manera, le tiene miedo a China y no ha querido enfrentarlo. Entonces, hoy en día el enfrentamiento desde el punto de vista geopolítico mundial es entre China y Estados Unidos más que con Rusia. Con Rusia lo fue después de la Segunda Guerra Mundial, que a la postre pues terminaron de aliados porque Hitler cometió un error estratégico cuando fue expulsado del Medio Oriente por parte de Estados Unidos, y eso lo van a ver en el documental de la saga del petróleo, pues violó el trato que tenía con la Unión Soviética y se metió hasta Bakú, en el mar Caspio, a apoderarse del petróleo del mar Caspio, y eso hizo de que Rusia pues entrara a la Segunda Guerra Mundial y terminara como país comunista aliado con los capitalistas, o sea, con Estados Unidos y con Inglaterra, para enfrentar y vencer a Hitler. Cosa paradójica, o sea, comunistas y capitalistas aliados, finalmente pues derrotaron a Alemania, como todos lo saben, pero empezó una guerra fría. Lógicamente era un enfrentamiento a través de terceros,
donde nunca se enfrentó Estados Unidos con Rusia, o mejor, en ese momento con la Unión Soviética, en un campo de batalla en forma directa. Siempre fueron amagues y amenazas de una posible tercera guerra nuclear, donde cada país tenía ojivas dirigidas con cohetes de largo alcance hacia cada uno de los países contrarios, y que estaba ahí listo con el dedo encima del botón para accionar los misiles, pero nunca se dio. Y bueno, esa Guerra Fría supuestamente termina con la caída del muro de Berlín, que lleva a la implosión de la Unión Soviética, se desbarata la Unión Soviética como tal, y eso nace desde el momento en el cual Gorbachev da la perestroika, define la perestroika o la implementa en el año 1985, y eso es producto de una crisis económica que se le presenta a la Unión Soviética producto de la caída de los precios del petróleo en los años 80, que esa caída de los precios del petróleo obedeció a una estrategia conjunta entre Estados Unidos y la Liga Árabe, donde acordaron pues bajar precios, y con esa baja de precios pues quebrar a la Unión Soviética, que su economía, así como la de Venezuela, Arabia, Irán y todos los países petroleros, pues dependen del petróleo. Entonces, esa caída de precios afectó, repito, a la Unión Soviética y lo llevó a la perestroika, a la caída del muro de Berlín, la caída del muro de Berlín a la implosión de la Unión Soviética, y la implosión de la Unión Soviética que se da en el 91, pues lleva a que se desbarate, o bueno, la implosión es el desbaratarse la Unión Soviética como tal, y nacen estos países que hoy se llaman independientes alrededor de allá del Caspio, que son todos los países que terminan en tan, como Kazajistán, Turkmenistán, todos los que terminan en tan eran antes de la Unión Soviética, y hacen parte de lo que se llama el Triángulo del Petróleo allá en el Medio Oriente. Pero ahí se da por terminada la Guerra Fría, y después pues viene la hegemonía de China, que viene creciendo, y hoy es el primer importador mundial de petróleo, ¿sí? Aunque no es el primer consumidor, porque en crudo pues Estados Unidos consume más de 20 millones de barriles. Bueno, estaba hablando de estadísticas antes de la pandemia, consumía ya más de 20 millones de barriles, tiene capacidad de refinación de 16 millones, casi 17 millones de barriles, y una producción de 12 millones de barriles. O sea que Estados Unidos, pues para cargar sus refinerías, todavía el año pasado, antes de la pandemia, importó un promedio de 4 millones de barriles, 4 millones 100 mil barriles por día fue el promedio de importación de petróleo de Estados Unidos. Y obviamente, pues, aunque importa 4 millones 100 mil y consume más de 20, es el mayor productor, porque Estados Unidos pues ya está por encima de los 12 millones de barriles por día, está por encima de Arabia, que también produce 11 millones y medio, casi 12, al igual que la Unión Soviética, que está también por ahí por el lado de los 12 millones de barriles. Pero Estados Unidos lo supera, dos, por poquito, pero lo supera. Entonces, Estados Unidos pues llegó a ser el primer productor, ¿sí? Más no exportador, ¿sí? Y es el primer productor y el primer consumidor, y pasó a ser el segundo importador, porque en eso sí China ahorita está consumiendo, bueno, ahorita no, antes de la pandemia, yo no conozco estadísticas, producto de la pandemia, pues eso está, digamos, en una incertidumbre, no hay estadísticas serias, todavía no han salido, porque hay algunos países que se han reactivado, otros vuelven y entran en cuarentena, sobre todo en Europa, porque el virus pues vuelve y se reactiva, que es lo que nos va a pasar aquí en Colombia con la apertura a partir de hoy. O sea, nosotros no dejamos que se diera el pico y que el contagio se bajara, sino que llegó a una meseta, supuestamente ese es el pico, y hicieron apertura ya. Lo que va a ocurrir lo más probable es que en 15 días el contagio se nos multiplique exponencialmente y siga creciendo el pico,
Y eso puede llevar a que dentro de un mes vuelven y nos manden a cuarentena. Porque aquí lo que hacen nuestros gobernantes burros es cagada tras cagada y el error que se cometió de hacer una apertura a medias en junio, pues llevó de 12.000 contagios a más de 500.000, 600.000 que tenemos hoy en día. Y no esperamos a que cayera la curva de cultura y ahorita todo el mundo a partir de hoy pues está saliendo a las calles y el comercio se abrió, las peluquerías, los gimnasios, faltan los colegios, las universidades y se va a formar es el mierdero. Entonces, esa vaina del COVID o la pandemia ha llevado a que no sean muy ciertas las estadísticas. Entonces uno no puede hablar realmente de cuánto es el consumo mundial por países, ni lógicamente cuánto ha sido su refinación. En eso no hay. Entonces las cifras que uno habla son cifras lógicas de la pandemia. Antes de la pandemia, China estaba por el orden de los 14 millones de barriles de consumo, pero China no produce sino 4 millones, o sea que importa 10 millones de barriles. Entonces, en que importa 4 millones, pues China está 2.5 veces más importando que Estados Unidos. O sea, son 6 millones de barriles por encima de Estados Unidos en importación. Entonces hoy prácticamente lo que ocurre es una lucha por el petróleo. Esas frases son de la exministra de Minas Suárez, son falsos, mal asesorada o da cifras mentirosas, digámosla, adrede o lo hace voluntariamente con el fin de confundir y lograr, por ejemplo, que el Congreso le apruebe algunas cosas y lo hace más con el fin de promover el fracking, de que gracias a fracking Estados Unidos pasó a ser exportador, no pasó a ser exportador ni a tener la autosuficiencia, ni nada de eso, sí, duplicó su producción de que Estados Unidos antes de fracking estaba por el orden de los 6 millones de barriles de producción. Y lógico, estaba importando 12 millones de barriles, porque Estados Unidos hacia los años 2005 consumía 18 millones de barriles. Luego vino la crisis del 2008. En el 2008, pues Estados Unidos consumía 20, pero la crisis financiera llevó a que Estados Unidos cayera su consumo a 14 millones, más o menos hacia el 2012 está en 14. Pero luego pues se recuperó la demanda y volvió otra vez a los 20, repito, antes de la pandemia. Y la producción de 6 millones y medio de barriles llegó a 12, o sea, 5 millones y medio de barriles al día aumentó después del 2005, pero fue gracias a fracking, porque fracking lo que produce es gas y esa vaina sí llevó a que el precio del gas se cayera de 14 millones de dólares, perdón, de 14 dólares el millón de BTU, que estaba hacia los años 2005 el gas, 14, 13 dólares millón de BTU, o 1.000 pies cúbicos de gas, se cayó a 1.8, 1.9 dólares el millón de BTU. Lógico, por culpa de el fracking, porque el 90% de lo que produce fracking es gas. ¿Sí? Es muy poco el petróleo líquido. Entonces, la invasión de gas a nivel del mercado internacional sí fue muy grande. Y lo que sí llevó a que la producción de petróleo aumentara en Estados Unidos pues fue el recobro mejorado, que se dio gracias a que el precio del petróleo superó los 50 dólares el barril en el año 2005. 50 dólares el barril en el año 2005. Hay muchos procesos o métodos de recobro mejorado se hicieran rentables.
porque ustedes saben que el barril de recobro mejorado es costoso. En Estados Unidos más o menos el costo por barril de recobro mejorado está en $50, ¿sí? El de fracking también, pues el fracking en su momento, en los años 2004, 2005, cuando arrancó el fracking, el precio el costo por barril, no el precio, el costo estaba por el orden de los $80. El precio pues pasó de los 50 y luego pasó de los $100, llegó hasta $147 en el 2008, luego bajó. Una estrategia que hubo ahí de la Asociación de Odontólogos de Estados Unidos, que son los mayores comercializadores de petróleo en la bolsa de Nueva York, y bajó por ahí a $40, pero eso no duró sino 8 días, volvió y se trepó y se mantuvo sobre los $100, 100, $110, más o menos unos 5 años, del 2009 hasta junio del 2014, donde ahí sí el petróleo se cayó nuevamente por debajo de los 40. Entonces, en esa bonanza de precios por encima de los $100, pues el fracking fue viable porque cerraba financieramente pues a costos de $80 el barril. Hoy los avances tecnológicos y la multiplicación lógicamente de los servicios para desarrollar la tecnología pues ha llevado a que los costos se bajen. Inclusive hay campos en Estados Unidos de roca generadora que tienen costos por barril de $35, ¿sí? 35, 40, que son los que hoy están activos, ¿no? Pero la gran mayoría de campos de fracking, que llamamos así, están sobre los $50, o sea, hoy en día están cerrados. Pero en sí el recobro mejorado también está en costo promedio por los $50. Habrán algunos campos de recobro mejorado que pueden tener costos por debajo de 50 y hasta de 40 y que están en este momento activos, ¿sí? Lógicamente que ese recobro mejorado fue el que llevó a que la producción de Estados Unidos pasara de 6.5 millones a 12 millones. Bueno, 1 millón aportó el fracking, 1 millón de barriles, más exactamente 900,000 barriles por día. Y eso también llevó a que Estados Unidos aumentara su factor de recobro hasta llegar a un 60%. O sea, en Estados Unidos el factor de recobro está en 60%, nosotros lo tenemos en 17.6 de recobro. O sea, nosotros tenemos mucho petróleo abajo descubierto de reservas remanentes por desarrollar para convertirlas en reservas probadas y obviamente aumentar el factor de recobro. Un potencial bastante grande, como ya les he comentado en las clases anteriores. Entonces yo les voy a enviar también unos enlaces. Primero, un documental corto sobre, digamos, la situación actual y el fin del petrodólar y cómo se está imponiendo el petroyuan, o sea, la moneda de China en la comercialización de petróleo. Les voy a enviar también un enlace sobre China versus Estados Unidos, la guerra por el petróleo, más o menos para que ustedes tengan en contexto eso. Y también lo de la crisis de Siria contada pues en 10 minutos, ¿sí? La actualizada. Eso para que con esos documentales o esos enlaces, repito, me hagan ustedes un ensayo y me lo envíen a mi correo electrónico personal. Y ya les envié esos a su WhatsApp, ahí ya tienen la saga del oro negro, los 4 capítulos. Aquí ya tienen también el fin del sistema del petrodólar, la crisis de Siria bien contada en 10 minutos, ¿sí? Y China versus Estados Unidos, la lucha por el petróleo. Ingeniero, qué Eso, pena, una pregunta. sí. Ese ensayo que debemos realizar, ¿de cuántas páginas debe ser? O más o menos, ¿cuáles son las indicaciones o cuáles son las condiciones? Bueno, cuando hay un ensayo, eso no tiene límite.
Eso no tiene límite porque eso depende de la capacidad discursiva de cada uno, ¿sí? Así como a mí me dicen, profesor, venga, intervenga a este foro. Lógicamente que la intervención que uno va a hacer puede ser de 5, 10, 15, 40 minutos, una hora, ¿sí? Porque eso depende de la capacidad de elocuencia que uno tenga. Hay algunos que los pasan a hablar en público y saludan, hola, buenas, ¿qué hubo? Chao. Entonces no tiene nada en su mente que decir, ¿sí? Entonces ese perdió el año. Pero hay otros que antes toca cortarles, oiga, pare ahí porque, mano, toca darle la oportunidad a otros que hablen, ¿sí? Entonces ellos tienen mucho que decir. Lo mismo ocurre en ello, porque es que el ensayo es una opinión personal, es una forma de usted expresarse sobre lo que usted vio, lo que usted opina. Entonces yo no los puedo limitar. Obvio, cuando a mí me invitan a un foro, yo pregunto cuánto tiempo me van a dar para yo mentalmente preparar mi discurso. Entonces yo digo, me van a dar 10 minutos, listo, listo. Yo entonces me preparo mentalmente para hablar 10 minutos. Pero así si me dan 2 horas, yo hablo las 2 horas. ¿Sí? Si con ustedes a veces duro 2 horas hablando en una sola diapositiva, imagínense. Entonces, eso depende de los conocimientos y la capacidad de cada uno. Yo no voy a decirles una hoja, 2 hojas, porque también estaría truncando la capacidad de otros que podrían, digamos, expresarse más, inclusive hasta proponer cosas y todo eso. Eso depende de ustedes. Lógico, yo sí miro al final cuando yo voy a calificar, pues la nota no está ceñida a la opinión en sí, porque la opinión es personal. Yo no puedo llegar y decirle, no, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dijo. Me distancio de su opinión y entonces yo le voy a poner 2 porque no piensa igual a mí, no. Eso es libre pensamiento. Entonces lo que usted opine no tiene nota. La nota, ¿de dónde la saco yo? Yo manejo 3 variables para la nota. Una es la fecha de recepción, porque en el correo, pues, el correo va a ser el de Gmail. Venga, lo escribo aquí a ustedes de una vez aquí en esta diapositiva. Bueno, aquí tengo el otro curso. Oye, ingeniero, ¿es Está aquí posible en que me lo pueda enviar por WhatsApp, el correo suyo? No, mire, aquí está en pantalla, en esta diapositiva, que es la última de la presentación, dice ovanegas40@gmail.com. Apúntenlo de una vez. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes mandan el correo, pues el correo queda registrada la fecha y hora de llegada. Yo en Gmail tengo carpetas, para cada curso tengo una carpeta y a medida que me va llegando un correo, yo lo voy encasillando dentro de la carpeta. ¿Por qué el correo de Gmail y no el institucional? Porque la plataforma de la UIS, como somos tantos los integrantes de la comunidad universitaria, es mucho el correo que llega a diario, que satura los correos de uno y a nosotros inclusive nos colocaron en el correo separados los que vienen para uno en forma personal que los otros que llegan para toda la comunidad. Y le toca a uno estar limpiando el buzón todos los días, porque imagínense, más de 600 profesores de planta y muchos funcionarios administrativos, son más de 1000 hablando mierda todos los días y escribiendo y mandando huevonadas de periódicos, de todo. Entonces saturan la plataforma y la plataforma de la UIS es muy antigua, la UIS no la ha actualizado, entonces la capacidad de almacenamiento de la UIS es baja, ¿sí? O sea, uno a los 3 meses se le está copando y la plataforma automáticamente le va eliminando los correos viejos. Entonces, ¿qué ocurre? Que usted me manda una tarea y de pronto, bueno, ahorita ya se va a terminar el semestre, pero a veces ocurre que le envían a uno una tarea al principio del semestre y cuando la va a buscar a final del semestre para calificarla ya no está, se la han borrado, ¿sí? Entonces, en cambio en Gmail yo pago una cuota mensual porque estoy lógicamente pagando, valga la redundancia, una capacidad de almacenamiento de 100
de 100 terabytes, ¿no? Tengo una capacidad de 100 teras ahí, y entonces ahí sí soporta la cantidad de información que me llega ahí. Bueno, ingeniero, otra cosita. ¿Y cuál es la fecha límite del envío de este? Pero, y ustedes también tienen, ustedes los que tienen Gmail saben que Gmail pues tiene una capacidad máxima. Bueno, entonces esa es la primera variable, la fecha. Obviamente el primero en llegar va a tener más nota, vaya, un punto favorables. La segunda variable que yo miro es la reacción, porque una de las cosas que uno busca con los ensayos es que usted tenga esa capacidad de redactar, porque usted como ingeniero va a estar todos los días haciendo informes, ¿sí? El ingeniero siempre, el profesional, está reportando informes, y ahorita más con la modalidad que llegó el virtual es para quedarse, ¿sí? Ya muchas empresas van a mantener el vínculo laboral virtual, entonces usted va a tener que estar haciendo informes, entonces usted tiene que volverse ducho en esa capacidad de reacción y capacidad gramatical, de tener muy buena ortografía, muy buen léxico, todo eso, y eso pues es un proceso que se va formándose, y se forma es pues haciendo ensayos y practicando. Entonces es otra forma, obviamente, de educarlos a ustedes, ¿sí? Y lógicamente la tercera variable que yo miro es la extensión del documento. No significa que me vayan a hacer un documento de 500 hojas, porque eso es una tesis de grado, pero tampoco no voy a aceptar que llegaron y mandaron un párrafo o media hojita tamaño carta. Yo digo, mire, para un documental de 4 horas, para ir a escribir aquí media hojita, no tienen el huevo, ¿se entiende? O sea, ni que tuviera síndrome de Down, o tuviera microcefalia. Usted está en una universidad de prestigio, ya está en sus últimos semestres de la carrera, pues ya tiene que tener una capacidad discursiva, de, por ejemplo, redactar algo bueno. ¿Qué tal que le digan a usted como ingeniero, oiga, envíeme un informe allá de la perforación del día de hoy, y mande usted una bobada de un párrafo de 5 renglones? Le dice, no, vaya a la mierda, hermano, ¿no? Eso fue lo que pasó en todo el día de perforación, ¿sí? Pues usted tiene que, lógicamente, todo extremo es malo, ¿sí? Es malo también que usted se ponga a mandar bobadas y a pegar figuras, a hacer bulto, y termina mandando un mamotreto que nadie se lo va a leer, pero tampoco ir al otro extremo de no mandar casi nada. Entonces yo miro esa parte, digamos, contextual, ¿sí? La contextualización del informe. ¿Hasta cuándo tienen plazo? Hasta un día antes del plazo de subir notas a la plataforma. Yo realmente, yo no miro eso ya. O sea, usted llega y me manda el ensayo el domingo, yo no lo voy a mirar. Sí lo veo que llegó al correo y lo acomodo en la carpeta de este curso, ¿sí? A cada uno de los ensayos yo los voy enviando a la carpeta correspondiente. Ya cuando a mí se me vence el plazo para subir las 3 notas, entonces yo procedo a entrar al correo, a mis carpetas, y a observar las tareas, ¿sí? ¿Quién envió, quién no lo envió? Obviamente el que no lo envió pues no tendrá nota, y el que lo envió pues lo miro la fecha que lo envió, lo leo para mirar a ver la, la, la parte gramatical, como les comenté, si está bien redactadito y todo, y la extensión, y ahí pongo la nota, ¿ya? La subo de una vez a la plataforma. Entonces, esa va a ser la segunda nota. Y vuelvo y repito, ustedes las notas van a ser 3 escritos, 3 ensayos. Y esos 3 ensayos son las 3 notas, ¿sí? Entonces, la primera nota es sobre lo que estamos viendo, que aún pues no hemos terminado, pero sí les adelanto, ya que estamos hablando de eso, ahorita que terminemos el tema de política petrolera, pues ustedes van a tener que hacer un ensayo sobre la política petrolera en Colombia, estableciendo de las políticas petroleras, pues los aportes que ha hecho la industria petrolera al país,
digamos, las ventajas del modelo contractual que tiene la NH, las desventajas que tiene, etcétera. O sea, es un ensayo y es una reflexión así como las que yo hago cuando me entrevistan. ¿Sí? Cuando a mí me entrevistan de los medios, pues yo me derramo en prosa y empiezo a contar y a criticar al gobierno por su política petrolera y hablo de todo, ¿no? Ustedes han oído mis discursos en mis intervenciones. Yo les voy, para los que no han oído, mis intervenciones sobre política petrolera, pues las pueden encontrar también en YouTube, no en la página donde estoy subiendo las clases, sino en otra página que tengo también más de 350 seguidores, porque en la página donde estoy subiendo las clases solamente hay 10, 12 seguidores, que son ustedes, algunos de ustedes que se han suscrito, pero yo tengo una página pública que congreso, en foros en diferentes partes del país y también por las redes sociales de han sido audios sobre política petrolera. Yo les voy a enviar algunas para que más o menos ustedes se guíen, porque claro que esas intervenciones o esos audios míos es la opinión mía, pero no es para que ustedes se peguen a mi opinión, ¿no? Así como yo opino en contra de la política petrolera de este país, que la considero nefasta y que se ha configurado es un saqueo, pues hay otros que dicen lo contrario, dicen que lo mejor que le pudo haber ocurrido al país fue haber creado la NH y que gracias a la NH mantenemos la autosuficiencia petrolera, etcétera, pero para mí pues es gente que no conoce de política petrolera y habla de las cifras generales, pero sin discretizar o saber de dónde es que proviene el petróleo que estamos produciendo. Obviamente, una cosa es el petróleo que tenemos de campos maduros, que es lo que estamos disfrutando aún, y otra cosa es el petróleo que se ha descubierto con el modelo concesionario de la NH, que no es que sea poco, ya pasó de 200.000 barriles por día, pero eso a nosotros nos corresponde unas migajas, ¿sí? No, por ahí cerca de 21.000, 22.000 barriles por día, incluía las regalías, que eso no es nada, pues comparado con lo que recibíamos antes en los descubrimientos bajo el contrato de asociación cuando Ecopetrol administraba el subsuelo antes de que se creara la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Nosotros recibíamos el 60% de la producción, ¿sí? Y a los 22 años nos quedábamos con todo. Hoy en día usted lo va a ver y nos dan es unas migajas y las petroleras van hasta el límite económico. O sea, la NH no va a heredar campos como lo hizo Ecopetrol, ¿sí? La NH inclusive en el contrato está de que ellos van hasta el límite económico, como lo vamos a ver más adelante. Por lo cual, pues yo no estoy de acuerdo con eso. Otros opinan lo contrario. Yo, por ejemplo, me he enfrentado con colegas de la industria, pues que son serviles de las multinacionales, porque viven de ellas, reciben sus salarios de ellas, han sido gerentes, jefes de producción de las multinacionales y ganan buenos sueldos y pues han tenido buen estatus y calidad de vida gracias a eso, pero entonces las defienden y dicen que inclusive una vez en la junta directiva de ACIPEM me agarré con Edgar Aguirre, que era gerente de Petrobras en Colombia, hoy ya está jubilado, y él decía que no, que las opiniones mías eran las de un borracho, decía, usted está borracho, Vanegas, la participación para el país en la producción tiene que ser cero. Y dije, no, usted tiene pero huevo, compañero, que saquen nuestra riqueza y se la lleven y que al país no le den nada, usted tiene de dónde sacó la cédula. Entonces, personajes así, y lo mismo ocurre con los alumnos. Yo encuentro alumnos de ultraderecha que le ponen la hora una fotografía de Uribe allí en la casa y lo consideran el Mesías. Le rezan más a Uribe que a la Virgen María y al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, gente así estúpida, uno se le encuentra por todos lados. Entonces, eso uno de ustedes pues tenga su propia posición y sus propios intereses, ¿sí? Eso es normal. Yo simplemente
para que ustedes mismos pues analicen. Y en eso consiste el ustedes tengan la capacidad de reflexión y de opinión, porque para eso va a ser profesional, y el profesional considera bien, pues listo. Si lo considera mal, pues manifestarlo también, porque si, ¿sí? Y como yo digo, si yo conozco la política petrolera en Colombia y tengo neuronas para pensar, pues yo tengo que opinar, y si me parece malo, pues decirlo, porque si no, si yo me quedo callado, pues me convierto en un cómplice, ¿sí? Un cómplice del saqueo que le están haciendo al país. Pues yo tengo que denunciarlo, así no tenga el poder político, ¿sí?, que tienen otros. Como me dijo una vez un vicepresidente de la ANH en un foro que se hizo aquí en la UDES, en Bucaramanga, donde estuvo el presidente de la ANH y el ministro de Minas, eso fue hace como 2 años. Y entonces él me dijo, sentados ahí en la gradería al frente de la tarima, me dijo: profe Vanegas, usted tiene toda la razón, pero usted no tiene ningún poder político para cambiar la política petrolera en Colombia. Le dije: sí, eso es cierto. Lógicamente yo no estoy gobernando, ¿sí?, pero por lo menos como académico pues lo expreso, ¿sí?, en los medios que me ofrezcan y las oportunidades que tenga lo hago. Créanme o no me crean, pero por lo menos yo sí me expreso y no me quedo callado. Lo mismo me ocurrió cuando Yanovis era el presidente de Ecopetrol, y un día me invitó, yo era director de la Escuela de Petróleos, y me invitó a su oficina a que dejara de asesorar a convencerme, a persuadirme de que dejara de asesorar a Hugo Serrano, que era el senador en su momento, pues senador estrella en el Congreso, en la Comisión Quinta del Senado, que es lo que hoy estoy haciendo con César Ortiz Zorro, de convertirlo en el congresista que más sabe de política petrolera en Colombia. Pues a César Ortiz está en ese proceso. Yo sé que muy pronto, en unos 2 años, será el que más sabe en el Congreso. Ahí está en un proceso de aprendizaje, así como ustedes. Pero en su momento Hugo Serrano pues hacía unos debates contundentes que para público hacía estremecer pues a toda la estructura petrolera del país, fue al que yo le aprendí la política petrolera que hoy sé. Lo asesoraba, y Yanovis me invitó junto con el ministro de Minas, Luis Ernesto Mejía, que no lo siguiera asesorando, y ahí es donde nace lo del Campo Colorado, porque me dicen que qué es lo que yo quiero para dejar de asesorar a Hugo. Yo les dije: yo quiero un campo petrolero para la UIS. Ya, bueno, ahí nació eso, y de todas formas, pues yo no volví a presentarme en el Congreso al lado de Hugo Serrano en los debates, pero sí lo seguía asesorando por debajo de cuerda, porque lógicamente uno piensa más en el país que en uno. Aunque yo no pedí nada para mí, pedí el Campo Colorado, pues un campo escuela, no dije que el Campo Colorado, finalmente pues terminaron dándonos el Campo Colorado, que luego nos lo quitaron. Pero ahí nació una discusión en esa reunión, y él me preguntaba a mí que por qué la posición tan beligerante contra la industria y contra la política petrolera. Yo le dije: es que yo no estoy de acuerdo con la política petrolera del gobierno de Uribe, no estoy de acuerdo con la creación de la NH, y menos que la NH hubiera regresado al modelo concesionario, porque esa vaina es colonialista, y eso es para los países que no tienen petróleo. Nosotros tenemos petróleo, y además de tener petróleo, tenemos una presa petrolera estatal. O sea, me parece ridículo, y nos agarramos, y entonces llegó y me dijo: mire, profesor Vanegas, si usted quiere cambiar la política petrolera del país, pues saque 7 millones de votos, que fue los votos que sacó Uribe para ser elegido presidente en su momento. Entonces me dijo: saque 7 millones de votos y usted cambia la política petrolera. Pero mientras nosotros gobernemos, ponemos nuestra política petrolera. Esa fue la respuesta de Yanovis. Y tiene razón, eso es cierto. El que manda, gobierna, así gobierne mal. Y obviamente así regale el país y todo, pero desafortunadamente el que tiene el poder
como está haciendo Duque, pues hace y deshace, y se roban lo que quiere y todo, porque este es un país pues que está descuadernado y no hay independencia de poderes, ¿sí? El presidente de la República no solamente tiene el poder ejecutivo, sino también el legislativo, interviene en el Congreso, en los debates, el ministro y todo, y al final los congresistas, por la mermelada que le dan, terminan haciéndole caso al gobierno y aprobando las leyes como el gobierno quiera. O sea, que realmente no hay una independencia de poderes, y las leyes pues las redacta y las hace el gobierno, no el Congreso de la República. Entonces, ese poder legislativo está en manos del Ejecutivo. Lo mismo sucede con la elección de los magistrados de las altas cortes, lo que es la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, y la Corte Constitucional, pues son magistrados que elige el gobierno también. Y finalmente, pues es la justicia, que es la otra rama del poder, pues está en manos del Ejecutivo, y lo mismo la elección de fiscal, de contralor, de procurador, es lo que diga el presidente. Entonces estamos jodidos, este país es una dictadura democrática, donde la opinión, por ejemplo, de una persona como el caso mío, pues vale huevo, mientras yo no tenga poder. Por eso es que yo intenté llegar al Senado y me lancé sin plata ni nada, a ver qué opinaba la gente. No saqué sino 7.000, casi 8.000 votos, que son mis amigos, pero por lo menos hice el ejercicio, porque pues realmente yo quería llegar al Congreso, era tener un escenario y una vitrina, no para cambiar la política petrolera, pero por lo menos para cantarles la tabla, ¿sí entienden? Por lo menos para abrirle los ojos a los demás congresistas y decirles, hermano, mire lo que está pasando y esto es así y así, porque es que en el Congreso hay una ignorancia total, total. Esos no saben ni qué es grados API. Y con eso le digo todo. Uno le habla a un congresista y le digo, no, es que eso depende del crudo, porque si el crudo tiene un API por debajo de 15, pues es un crudo pesado. Entonces me preguntan, ¿y qué es API? ¿Ah? Y es lógico, porque no son ingenieros de petróleo. Allá no hay, en el Congreso no hay ni un ingeniero de petróleo, ni un geólogo. ¿Sí? Bueno, ingeniero, la gente que conforma el Congreso, ¿sí es gente estudiada? ¿Sí es gente preparada? ¿O gente No, que lleva cepa política? Bueno, no, ahí, no. No, y realmente puede ser que sean estudiados, obviamente, tienen su profesión, pero muchos no la han ejercido, porque el político normalmente está en la política desde muy joven. Esos empiezan pegando afiches en los postas, ¿sí? Ahí pegados a un político, y porque, bueno, terminan la profesión y terminan luego lanzándose al consejo y luego a la asamblea y luego llegan al Congreso, ¿sí? voy a comentar la cuestión de un congresista y no sé mal. Ahorita en esos momentos se llama Ciro Fernández, el man de Sí, profesión es odontólogo. Como, y por el alcalde de Barranca, que es el Quimbueno, por rosca política, pues llegó a un cargo de esos. Un man que fue no- elegido. por eso, odontólogo para ejercer leyes. No, y está en la Comisión Quinta de la Cámara, él es compañero de César Ortiz. Yo por ahí asesoro al asesor de él, porque él tiene, pues todos los congresistas tienen asesores, y por eso tienen asesores, porque ellos no conocen los temas, ni más faltaba. Pues si yo, por ejemplo, hubiera llegado al Congreso, sería para llegar a la Comisión Quinta, porque si ya quedo en otra comisión, pues pierdo el año, porque zapatero a sus zapatos. Cada comisión tiene unos temas específicos, y los temas mineroenergéticos, y así como el tema ambiental y el tema agropecuario, está en las comisiones quinta. Entonces, si yo hubiera llegado al Congreso, por ejemplo, por eso yo no me lancé por el polo democrático, porque si lo hago por el polo y así salga elegido, y si sale Robledo está desde hace 24 años en la comisión quinta del Senado, y el polo no saca más de 5 senadores y son 7 comisiones, entonces no puede repetir, a no ser que tenga más de 7 congresistas el partido, no puede repetir, digamos, 2 del polo en la misma comisión. Entonces, al haber 5 senadores, pues antes, o sea, se quedaría un senador en cada comisión, y quedarían 2 comisiones sin representación del polo, como ocurre actualmente. Y lógicamente Robledo está posesionado ahí en la comisión quinta, entonces yo tendría que ir a otra comisión. Entonces yo dije, no, ahí no hay nada que hacer, porque yo, ¿qué voy a hacer por ahí en la comisión de presupuesto, que es la cuarta, o la comisión tercera,
o la Comisión de Bienestar Familiar, que es la séptima, donde está Uribe. O sea, nada que hacer, o sea, es mejor no ser elegido. Entonces yo dije, donde sí puedo tener la oportunidad, si soy elegido, de llegar a la Comisión Quinta, es en el Partido Alianza Verde, y por eso me lancé por ahí. Entonces, lógicamente, quienes llegan muchas veces a la quinta no es porque quieran, sino porque les tocó llegar a esa, ¿sí? Y, por ejemplo, Fabián Díaz, que fue mi fórmula a la Cámara por Santander, él salió elegido, pero él no pudo llegar a la quinta. ¿Por qué? Porque le ganaron en el partido del espacio y le terminó en la séptima. Entonces él en la séptima perdió el año porque no es la comisión de los temas ambientales, que es la lucha de él, y menos porque si él hubiera salido, quedado en la quinta, yo estaría de asesor, no de César Ortiz, sino de él, ¿sí? Y obviamente formándolo desde el punto de vista de la política mineroenergética del país. Entonces eso es complicado, pero lógicamente llegar uno al Congreso, así no le aprueben los proyectos de ley ni las proposiciones, por lo menos uno tiene un espacio y una oportunidad de abrirle los ojos a los demás congresistas que desconocen estos temas, ¿sí? Entonces no es lo mismo que uno lo diga digamos, a un medio de comunicación y ellos lo escuchen, a estar uno allá en el recinto de los padres de la patria. Es ya de otro nivel, ¿sí? Aunque hoy en día a mí me consultan más de 20 congresistas. Por ejemplo, estas semanas que han estado discutiendo el proyecto de ley de hidrocarburos, el proyecto de Sistema General de Regalías, tanto en Cámara como en Senado, pues a mí me andan llamando continuamente. Muchas veces he tenido que interrumpir las clases por eso, porque ellos allá discutiendo pues tienen dudas. Entonces, de todas formas, sí lo tienen aún en cuenta, aunque obviamente el gobierno nacional pues les refuta y toda esa cosa, y es a tratarlos de convencer, y finalmente pues terminan perdiendo porque la maquinaria la tiene el gobierno, y es que el gobierno engrasa toda su maquinaria con proyectos, con contratos, con todo, y muchos terminan votando a favor del gobierno, aunque conscientemente dicen, bueno, hermanos, el gobierno no tiene la razón, y eso va a perjudicar al final el pueblo colombiano, pero los congresistas, muchos, van es por sus intereses personales, que les den el contratico, que les den el cargo, que toda esa vaina, y terminan pues vendiéndose. Eso es muy normal porque es muy pocas las personas que tienen la capacidad de mantenerse en su posición en forma firme y que no se dejen, digamos, torcer. Usted sabe que el dinero lo puede todo, ¿sí? Todo. O sea, eso ocurre en las situaciones personales de uno, en la vida de la familia. A veces uno se ve por otros intereses y digamos, traiciona su propia conciencia, ¿sí? Así les ha pasado a ustedes. Eso es muy berraco que haya una persona que sea capaz de mantenerse en una posición firme. Y usted sabe que uno en la vida toma decisiones por tres cosas. Una, por amor, ¿sí? Uno por amor toma muchas decisiones. El amor a la mamá, al papá, a los hermanos, ¿sí? Al prójimo, a la novia, ¿sí? Entonces, el amor. La segunda, digamos, razón que lo lleva a uno a tomar decisiones es la necesidad. Una necesidad que usted tenga lo lleva a tomar una decisión por necesidad, ¿sí? Y la tercera es el miedo. La necesidad es el mismo interés, ¿no? Interés de una persona, pero la tercera es el miedo. Y le cuento que el miedo está por encima del amor y la necesidad, ¿sí? Por miedo la gente pues termina cediendo muchas cosas. Al final, que es la forma como se hacen elegir la mayoría de gobernantes, como Trump, como Uribe, pues es metiéndole miedo a la gente. Y si usted analiza, por ejemplo, el discurso de un pastor o de un cura en sus misas, también influye en sus ovejas, es con miedo. Es el miedo, el temor a Dios y
a las enfermedades, a las crisis económicas, entonces les mete un discurso bien bonito que al final genera ese miedo y eso es lo que influye en la conciencia de las personas. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Ahora, eso es lo que lleva finalmente a que las personas sean manipuladas. Entonces, cuando las personas conocen la parte psicológica de los demás seres humanos, pues los utilizan en las campañas. Y se cuenta que Trump en Estados Unidos pues ya lo está utilizando, lo utilizaron los Bush, lo utilizó Reagan y todo eso la utiliza Uribe y ahorita pues cuando se acercan las campañas electorales pues siempre vienen, por como ya está ocurriendo, las masacres, la voladura de oleoductos, de torres y es meterle miedo al pueblo para persuadirlo y decirle necesitamos la seguridad democrática. Porque, por ejemplo, Uribe no tiene más discursos, sino la seguridad democrática, y ese es el miedo que mete, y eso domina cualquier otra cosa. El miedo domina el amor a la patria, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, finalmente, la gente por miedo termina, votemos por el que dijo Uribe. Y así es que nos tienen jodidos, porque hacia allá vamos. Bueno, compañeros, entonces, ojo con eso. Primer ensayo, pues van a terminar haciendo el segundo primero que el primero, porque no hemos terminado esta parte de la política petrolera. La parte política petrolera, vuelvo y repito, es un análisis que ustedes van a hacer. Ahorita les voy a hacer un escrito en el WhatsApp, donde les voy a más o menos dar unos tópicos sobre cómo debe ir el segundo ensayo, sobre los enlaces de los documentales que ya les vi, más o menos para darles como unos tics sobre el cual debe centrar su reflexión, ¿sí? Más o menos para que tenga en cuenta hacia dónde debe centrar su reflexión y su análisis, para que su ensayo quede no como una relatoría de la historia del petróleo, porque eso me ha pasado en semestres anteriores. Yo siempre los pongo a ver ese documental y terminan muchos escribiéndome una relatoría de la historia del petróleo desde sus inicios hasta nuestros días. Y no, eso no es el objetivo del ensayo. El ensayo es una reflexión crítica, más con enfoque geopolítico. ¿Sí? Hacia allá es que vamos. Entonces ahora les escribo algo ahorita que termine la clase. Mire, ya son las 3:12 y no hemos arrancado hoy. Pero esto es importante, todo lo que hemos analizado. De todas formas, en alguna clase lo tenía que hacer para poder, lógicamente, evaluarlos y tener las notas. Entonces, aquí en Colombia, volviendo ya al tema que quedamos la clase pasada, pues la Constitución es lo que está por encima, es la ley de leyes, como llaman. Todo, ya, lo único que puede estar al nivel de la Constitución son los acuerdos internacionales, ¿sí? Como por ejemplo el convenio con la OIT, el convenio de la OIT, que es el convenio 169 de 1989, que es sobre derechos humanos y los afrodescendientes, y es lo que obliga a que las empresas petroleras tengan que hacerle consulta previa a las comunidades indígenas, tanto resguardos como capellanías y todo eso, afrodescendientes e indígenas, ¿sí? Son grupos que tienen una condición especial y Colombia pues se adhirió a ese acuerdo en las Naciones Unidas y pues eso está a nivel de la Constitución y se debe cumplir y por eso, repito, hay que hacer esas consultas previas siempre antes de cualquier intento de la industria petrolera a ingresar a unos territorios donde hayan aborígenes o hayan indígenas o hayan afrodescendientes, ya sean que estén o no reconocidos por el Ministerio del Interior como resguardos. La primera tarea que tiene que hacer una empresa petrolera cuando ingresa a un territorio, cuando le han adjudicado un área o un bloque, tiene 6 meses para identificar la presencia de aborígenes, ¿sí? Y lo tiene que manifestar al Ministerio del Interior y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos. En este caso, pues decirle, vea, ahí hay presencia de tales comunidades y lógicamente tiene que proceder a hacer la consulta previa. Yo en este momento, y ahorita que estaba hablando con ustedes, me entró la llamada de un gobernador
de un gobernador de un resguardo, San Miguel de la Castellana en el Putumayo, a los cuales yo lo estoy asesorando en una consulta previa que Gran Tierra tenía que haber hecho antes de haber ingresado, pero allá entraron al resguardo, no hicieron consulta previa, se descubrieron el campo Moquetá, y después uno de los, bueno, el que me llama y que es gobernador, terminó estudiando Derecho, y cuando estudió Derecho, pues se dio cuenta de que a ellos les habían violado el derecho de la consulta previa, y él mismo procedió a demandarlos, y hoy están en el proceso de consulta previa, pues ya, digamos, extratiempo, ¿no? Porque lo normal es que la consulta sea antes de, pero el Consejo de Estado pues obligó a Gran Tierra que les haga la consulta previa, y el campo pues ya viene produciendo crudo desde el 2012, imagínense, 8 años, pero de todas formas es por cumplir con ese requisito. Ya el resguardo pues difícilmente, ¿cómo va a decir a la industria petrolera que no ingrese a su resguardo a hacer exploración si ya lo están haciendo? Ahí lo que ellos van a buscar con esa consulta previa es una indemnización. La industria pues no le gusta dar indemnizaciones, les hará una compensación, que es muy diferente a una indemnización. En ese proceso pues es que estamos. Hace poquito salió un fallo del Consejo de Estado, ahorita también les envío la nota, antes de que me olvide, porque digo que ahorita después se me olvida, la nota de un fallo también del Consejo de Estado, en Sucre y Córdoba, en 2 bloques, bloque La Esperanza y el bloque BIN 5, Valle Inferior de Magdalena 5, que está la empresa Canacol Energy. Antes eso era el bloque Esperanza de Geoproduction, y de Geoproduction le vendió eso a Canacol Energy. Allá están los campos de Gajobo, Nelson, Clarinete, bueno, hay varios campos de gas ahí. Y ellos no hicieron consulta previa a los indígenas, ¿sí? No le hicieron, y también los indígenas demandaron y ganaron. Entonces, aquí ordenó el Consejo de Estado suspender las actividades en Córdoba y Sucre, y lógicamente, al ordenar el Consejo de Estado suspender las actividades, ahí ya les envío el enlace de la nota de prensa, y allá me han llamado ya varias veces, pues lógicamente la ANLA también tiene que suspender la licencia ambiental, ¿sí? Entonces suspenden las actividades por orden del Consejo de Estado, automáticamente la ANLA suspende la licencia ambiental hasta que no se cumple el fallo, y el cumplimiento del fallo pues es lógicamente que tiene que hacerle la consulta previa a las comunidades. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con el decreto 3004 del 2013 y la resolución 9341 del 2014, que era la que reglamentaba o la que reglamenta la exploración en yacimientos no convencionales de roca generadora, más conocida como fracking. El Consejo de Estado suspendió esa normatividad, ustedes ya lo saben, y pues paró todos los procesos sobre fracking, ¿ya? Y eso llevó también a la ANLA a que parara los procesos de licenciamiento ambiental. No se ha expedido ninguna licencia, pero ya estaban en trámite, y esos trámites quedaron suspendidos. Por ahí les mandé un escrito que hice qué días, a raíz de que varios congresistas alternativos, incluidos algunos del Verde, y sobre todo los petristas, empezaron a decir que con la ley que se está tramitando en el Congreso del Sistema General de Regalías, en el artículo 210 estaban dándole vía libre al fracking, lo cual pues tampoco es cierto. ¿Sí? O sea, muchos congresistas saben que no es cierto, pero se aprovechan de esos papayazos que aparecen por ahí para obviamente hacer populismo, porque eso da votos también. Entonces yo por eso saqué ese artículo aclarando sobre la, digamos, aprobación del fracking en Colombia. El fracking pues lo aprobó la ANH desde el mismo momento en que adjudica áreas
y firma contratos para la exploración y producción de yacimientos no convencionales en roca generadora, está aprobando el fracking. En ese momento ya está aprobando. Ahora, ¿que lo está haciendo en forma ilegal? Sí, en forma ilegal, porque eso es inconstitucional, como lo digo yo en ese escrito, porque los artículos 334 y 360 de la Constitución dejan bien claro que quien establece las condiciones y términos para la explotación de los recursos naturales y no naturales, renovables y no renovables es la ley. Y la NH pues lo hace mediante acuerdos. Y en lo que estamos viendo aquí de las pirámides, digamos, de la jerarquía jurídica, pues un acuerdo de la NH está por debajo de una ley, como lo pueden ver, ¿sí? Entonces, ese cuento, está la Constitución, luego están las leyes, después los decretos y luego los contratos de exploración y producción de la NH. Entonces, esos acuerdos que están obviamente despedidos o son despedidos por el Consejo Directivo de la NH, están muy por debajo de las leyes, están por debajo de los decretos y los decretos están por debajo de las leyes, y lo que dice la Constitución es que es la ley la que determina, o sea, la ley es la que debe decir, o mejor, el Congreso de la República el que debe establecer si se hace o no el fracking en Colombia, no la NH con un acuerdo. Entonces ahí están violando la Constitución. Lógicamente, pues nadie ha demandado eso. Hasta ahora el abogado asesor del congresista que yo asesoro, a raíz de lo que yo escribí, él va a interponer una demanda no solamente contra los contratos que ya ha firmado la NH autorizando el fracking, sino sobre toda la contratación de la NH, porque la NH desde el 2004 viene adjudicando bloques y estableció el modelo concesionario, y quien lo debe hacer según la Constitución es el Congreso de la República. Nosotros vimos que de la ley 120 de 1919, el Congreso le delegó eso al Ejecutivo, y lo venía haciendo el gobierno, pues a través del Ministerio, inicialmente de Obras Públicas, luego de 1940 hacia acá, a través del Ministerio de Petróleo, Minas y Petróleo, luego se convirtió en Ministerio de Minas y Energía, y López Michelsen, mediante el decreto ley 2310 del 74, le delegó esas funciones a la Junta Directiva de Ecopetrol. Eso ya lo hemos dicho antes, pero la Constitución del 91, ahí en esos dos artículos, pues prácticamente deroga la ley 120 de 1919, sobre todo en ese aspecto, y que quien debe establecer los términos y condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables es la ley, o sea, la ley es el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esa jerarquía normativa, pues como ya les dije, está la Constitución Política y los tratados internacionales, y los TLC también están aquí, y ya el Congreso expide las leyes, que se clasifican en varios tipos de leyes. Leyes orgánicas, leyes estatutarias. Las leyes orgánicas estatutarias pues son leyes que son como actos legislativos que modifican la Constitución, lógicamente, y establecen parámetros generales, y esos son los que necesitan 8 debates en el Congreso para poderse aprobar, como un acto legislativo como el 05 del año pasado, que reformó el artículo 361 de la Constitución, que es lo que está ahora reglamentando el Congreso con la ley esa que está en curso, que se llama el Sistema General de Regalías, y que hoy en la plenaria del Senado está sesionando desde las 2 de la tarde, y que sesionó la semana pasada, viernes y sábado, hasta las 4, pero no han terminado, porque es el último debate para que quede aprobado. Ya esas leyes que llamamos marco y ordinarias son leyes que no necesitan sino 4 debates. Por eso, por tarde mañana, el Senado ya en plenaria le da el 4º debate y queda aprobada esa ley, que sería la ley ya que reemplazaría la ley 1530 del 2012, y es la que establece cómo hacer la distribución, destinos y usos de las regalías. Ahí también caben los decretos ley, aunque los decretos ley no son expedidos por el Congreso de la República, como ya les dije,
aquí dice abajo, muestra a ver si yo puedo aquí destapar. Creo que sí. Pantalla. Aquí aparece al final el asterisco, dice decretos ley asterisco, facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso al presidente, lo que ya les había comentado en una clase anterior. Hoy, a raíz de la declaratoria de emergencia económica, social y ambiental, pues el gobierno de Duque ha venido expidiendo decretos, y son decretos ley porque él está legislando por decreto, sin necesidad de que el Congreso de la República le haya dado facultades. Entonces, por ejemplo, lo que hizo López Michelsen en el año 74, cuando expide el decreto ley 2310, pues es porque el Congreso de la República le dio facultades extraordinarias para que legislara por decreto. De esa manera se evitan los 4 debates, por ejemplo, necesarios para convertirse en una ley que establece la ley quinta, ¿sí?, de 1992, actualmente, ¿no? Entonces, cuando el Congreso autoriza al presidente para que legisle por decreto, esos son decretos ley que tienen la fuerza de una ley. Así como también la Asamblea Departamental a veces le da facultades al gobernador. Entonces, el gobernador expide ordenanzas que las debería pedir la Asamblea, pero las expide el gobernador, pero a través de decretos también. Y lo mismo sucede con los alcaldes. Los consejos municipales muchas veces le dan facultades al alcalde, y el alcalde pues no saca acuerdos, sino saca es resoluciones. Entonces, las resoluciones del alcalde tienen el peso de un acuerdo municipal cuando está autorizado por el Consejo, lo mismo el gobernador con la Asamblea y lo mismo el presidente con el Congreso. Por ejemplo, la ley 790 del 2002 le dio facultades extraordinarias a Uribe por 6 meses para reestructurar el Estado, y ahí es donde expide el decreto ley 1760 del 2003, que es donde le hace la escisión a Ecopetrol y crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y le quita las funciones que López le había delegado a la Junta Directiva de Ecopetrol, se las quita a Ecopetrol y se las traslada a la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Entonces, ya eso que está ahí son las leyes, que eso es del Poder Legislativo. Aquí ya los decretos reglamentarios son del Poder Ejecutivo, que es el gobierno quien expide a través de los ministerios los decretos reglamentarios de las leyes, ¿sí? Y obvio, pues un decreto no puede estar por encima de una ley. Una ley ordinaria no puede estar por encima de una ley marco. Una ley marco no puede estar por encima de una ley estatutaria. Una ley estatutaria no puede estar por encima de una ley orgánica, ¿sí? Y los departamentos, las asambleas, pues expiden ordenanzas. El gobernador expide decretos. Los consejos municipales expiden acuerdos, y los alcaldes o resoluciones. Por debajo están las resoluciones reglamentan los decretos reglamentan las leyes, los decretos del gobernador reglamentan las ordenanzas, y las resoluciones departamental reglamenta los decretos del gobernador. Lo mismo sucede con las alcaldías. Los acuerdos son de consejo, pero el alcalde con decretos reglamenta los acuerdos y también puedes pedir resoluciones. ¿Queda claro, compañero? Esa es la jerarquía jurídica, ¿ya? Entonces, hoy en día, pues, sabemos de que la política petrolera está por decreto. ¿Por qué? Porque a pesar de que la Constitución estableció que los términos y condiciones para la explotación de los recursos no renovables sea a través de leyes, pues el gobierno, el Congreso de la República no ha legislado al respecto. Y al no haber legislado al respecto, pues el gobierno lo sigue haciendo por decreto. No es culpa tampoco del gobierno de que esté legislando por decreto la política petrolera en Colombia, porque es culpa de los congresistas que no se han sentado a redactar un proyecto de ley de hidrocarburos y reglamentar o establecer, como lo dice la Constitución, cuál debe ser el modelo de contrato
que debe operar en Colombia y si se hace o no se hace fracking, que fue el escrito que yo les envié el fin de semana a su WhatsApp, que es larguito, pero me imagino que sí se lo leyeron, ¿no? Porque si no se lo leyeron, pues andamos meando por el pote, como dicen, estamos jodidos. Bueno, entonces, dentro de la jerarquía normativa en Colombia, pues obviamente está el principio que es el derecho de los recursos naturales, como ya les dije, está contemplado en el artículo 332 de la Constitución y en los artículos 334 y 360 que establece cómo es que se deben establecer los términos y condiciones para su explotación. La norma constitucional pues establece que el subsuelo y los recursos naturales son del Estado. La norma legal es la administración del recurso que en este momento pues lo tiene la Agencia Nacional de Hidrocarburos establecido por el decreto ley 1760 del 2003, todos los reglamentos de contratación de áreas que están estipulados por acuerdos de la Junta o Consejo Directivo de la ANH, los acuerdos 08 y 010 de mayo del 2004. Ojo con eso. Yo en el escrito ese que les envié el fin de semana aclarando sobre fracking, yo hago referencia a esos dos acuerdos, acuerdo 08 y acuerdo 010 de mayo del 2004 del Consejo Directivo de la ANH. Esa es la parte normativa reglamentaria y es donde se acogió el modelo de contrato de concesión como modelo para la exploración y explotación de hidrocarburos, que es la norma contractual, que es el contrato de exploración y producción de hidrocarburos que firma la ANH con el inversionista. Y ya el acto jurídico en sí es la propulsión y apropiación de los hidrocarburos, que como el modelo es concesionario, pues la filosofía de un modelo concesionario es que el dueño del hidrocarburo pues es el concesionario. Entonces yo por eso también digo que el modelo de concesión es un modelo inconstitucional, porque si la Constitución en su artículo 332 dice que los recursos naturales y el subsuelo son del Estado, no pueden ser del concesionario, porque al establecer como modelo digamos, de exploración y explotación, la concesión, al establecer la concesión, queda claro que entonces el recurso, el hidrocarburo, es del concesionario. Y si es del concesionario, pues se viola el principio constitucional de que los recursos naturales y el subsuelo son del Estado. Entonces, aquí no mama gallo el gobierno diciendo que sí, que es que en el subsuelo el petróleo es de nosotros los colombianos, pero cuando sale a superficie es de quien lo saca. O sea, al salir a superficie deja de ser del Estado. Algo ridículo, porque si es de, eso es como decir que yo en la casa tengo un mueble y mientras el mueble esté en la sala es mío, pero si alguien lo saca a la calle para darle el sol, entonces el mueble deja de ser mío, a no ser que me lo roben, ¿no? Entonces, si me lo roban, al robármelo del mueble, pues sí sale de mi casa. Y ya lo que salga de mi casa deja de ser mío, pero porque fue robado. ¿Y eso qué significa? Que entonces lo que están haciendo las concesionarias es robándonos el crudo. Por eso yo digo que el modelo concesionario que estableció la ANH lo que configuró fue un saqueo. Un saqueo es un robo. Nos saquean el crudo porque nos lo saquean bajo un modelo concesionario que es filosóficamente, obviamente, es el propietario del hidrocarburo, es el concesionario, no nosotros. Entonces, yo eso también lo va a demandar el abogado del representante César Ortiz Zorro ante la Corte Constitucional, obviamente, porque ahí con ese modelo concesionario se está violando. Obviamente las altas cortes no toman decisiones mientras alguien no demande. Tiene que alguien demandar para ello fallar. O sea, los magistrados pueden saber de que ese modelo de concesión es inconstitucional, pero ellos no pueden fallar porque ellos fallan es sobre una demanda. Mientras nadie instaure una demanda, ellos no fallan.
Entonces nadie lo ha hecho. Entonces ahora sí vamos a mirar los diferentes modelos concesionarios que hay en el mundo para que ustedes se den cuenta que el modelo de concesión es un modelo de, obviamente, donde el propietario del hidrocarburo es el concesionario y no el Estado. Y por lo cual la Constitución implícitamente en su artículo 332 prohíbe las concesiones. ¿Ya? Entonces, la concesión es un modelo que nace desde principios del siglo, como lo vamos a ver aquí. Este modelo contractual se utilizó, obviamente, en términos petroleros por primera vez en Irán a principios del siglo XX, y bajo el mismo se lograron los gigantescos descubrimientos del Medio Oriente, pero es un modelo que es mucho más antiguo. Lo que pasa es que se utiliza por primera vez en el mundo en hidrocarburos en Irán a principios del siglo, lo mismo que en Colombia se utilizó por primera vez a finales del siglo antepasado, pero que no llevaron al descubrimiento de petróleo, como fue la concesión que le dieron a Jorge Isaac en 1886 y la concesión Armella de Mares. Ya la que llevó a la explotación de los hidrocarburos fue la concesión Barco y la concesión de Mares de 1905, que como ya sabemos fue declarada caduca en el 1909 y también en 1911 ratificado por un decreto del Ministerio de Obras Públicas y posteriormente pues fueron readjudicadas en 1919 por el Congreso de la República. Pero ese modelo concesionario, como ya lo vimos en las primeras clases de este semestre, pues son heredados de la época de la colonia, donde se utilizaron o se usan, ¿no?, para la explotación de minas, de minerales y piedras preciosas. Entonces, ese modelo, dice, su filosofía consiste en transferir al concesionario los derechos sobre los hidrocarburos producidos, a cambio de lo cual el Estado recibe un porcentaje de la producción a título de regalía. Eso es lo que está, digamos, aplicándose aquí en Colombia desde el año 2004, cuando la Agencia Nacional de Hidrocarburos decide volver nuevamente a ese modelo que ya había sido prohibido por López en el decreto ley 2310 de 1974. Dice, el concesionario es responsable de adelantar por su cuenta y riesgo todas las operaciones en el área sin intervención directa del Estado. Sin embargo, en algunos modelos se establece la obligación de satisfacer la demanda local antes de cualquier exportación. Así era el modelo concesionario anterior al 74. La empresa concesionaria tenía que primero satisfacer la demanda interna antes de cualquier exportación. Hoy en día el modelo concesionario de la NH, como lo vamos a ver la próxima clase, que ahí sí vamos a terminar esta vaina, pues en ese modelo la NH le da libre disponibilidad del hidrocarburo, ¿sí?, al concesionario, ¿sí? Yo quiero pues mostrarlo por aquí en otra presentación del curso de las 4, que con ello pues son 3 horas y con ello ya vamos mucho más avanzados, ya terminamos la presentación que estamos viendo con ustedes y hoy terminamos esto. Entonces, si nosotros miramos aquí en esta presentación, la disponibilidad de la producción es una cláusula del contrato de la NH, me les adelanto para que se den cuenta, y dice determinación de los volúmenes. Bueno, eso ya es en cuanto al punto de entrega, pero aquí dice disponibilidad. A partir del punto de fiscalización, que es donde se mide el crudo, y sin perjuicio de las disposiciones legales que regulan la materia, el contratista, así lo llama la NH al concesionario, el contratista tendrá libertad de vender en el país o de exportar los hidrocarburos que le correspondan, que son casi todos, porque lo único que nos dejan a nosotros son las regalías, o de disponer de los mismos en cualquier forma. ¿Eso qué significa? La ANH está violando también en el contrato, que de por sí es inconstitucional, está violando algo que debería establecer, que está establecido, ¿no?, en el decreto ley 1760. Si nosotros miramos el decreto ley 1760, aquí dice, miremos aquí en el decreto ley aparece
desde aquí vea, objeto A5, artículo 5 del decreto ley 1760, funciones, son funciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos las siguientes. Bueno, administrar las áreas, disponer, negociar, celebrar, hacer seguimientos, todo esto, ¿sí? De los contratos, administrar la participación del Estado en especie de dinero de los volúmenes de hidrocarburos que le correspondan, pero aquí está, vean, adelantar las acciones necesarias para buscar el adecuado abastecimiento de la demanda nacional de hidrocarburos derivados y productos, sin perjuicio de atribuciones asignadas al Ministerio de Minas y Energía. ¿Qué significa? Que es función de la NH garantizar el abastecimiento interno. Y también, mire, fijar los volúmenes de producción de petróleo de concesión que los explotadores deben vender para refinación interna. No lo hace. O sea, no está cumpliendo ni siquiera con el decreto ley bajo el cual se creó la NH. Fijar el precio al cual se debe vender el petróleo crudo de concesión destinado a la refinación interna para el procesamiento y utilización en el país, y el gas natural que se utilice efectivamente como materia prima para procesos industriales y petroquímicos cuando sea el caso. Bueno, aquí lógicamente está diciendo que son funciones de la ANH, pero mire lo que dice aquí en los contratos de la ANH. No obliga, lo correcto de aquí es que dijera que la empresa concesionaria podrá exportar el hidrocarburo después de garantizar el suministro interno, o sea, lo que le sobre. O en otras palabras, podría decir que antes de cualquier exportación tiene que garantizar el suministro interno, pero aquí no, aquí le da libre disponibilidad. Dice, tendrá libertad de vender o de exportar los hidrocarburos que le correspondan o disponer de los mismos de la cualquier forma. ¿Eso qué significa? Si de aquí a mañana a nosotros los campos maduros se nos agotan y le decimos a las petroleras concesionarias, véndanos el crudo, pues eso ya es, si es libre, es voluntad de ellos vendernos el crudo. No es una obligación. Si Ecopetrol o el gobierno les dice, no, me lo tienen que vender, allá su producción de 100.000 barriles la necesitamos para la refinería Barranca Bermeja, la petrolera le puede decir, qué pena, pero yo en el contrato tengo libre disponibilidad. Y usted me tiene que respetar el contrato porque eso es seguridad jurídica. Por lo cual, ¿quién es la culpable de que la petrolera no nos vende el crudo? La NH, por firmar esos contratos así. ¿Sí? La NH es la culpable. Ahora, la petrolera preferirá exportarlos. ¿Por qué? Porque una de las prebendas tributarias que tienen las petroleras, de las 228 prebendas tributarias que tienen, es que ellos cuando exporten el crudo, les devuelven el IVA. Mientras que si no lo exportan, no se lo devuelven, y el IVA es del 19%. Por lo cual la petrolera preferirá exportarlo para ganarse el IVA que se lo devuelven. Bien pendejas si se lo venden Ecopetrol, ¿sí? Y terminan pues obviamente pagando el IVA. El IVA lo pagan, pero si exporta el crudo luego se lo devuelven. Eso mismo le pasa a la UIS. La UIS es una de las instituciones que el gobierno le devuelve el IVA. ¿Sí? Entonces, esa devolución del IVA fue la que estaban pidiendo las petroleras, que por favor les desembolsara al Ministerio de Hacienda urgente cuando empezó la pandemia. Era una de las cosas que pedía la ACP, por favor, no, gírenlo el IVA porque no lo han girado. O sea, la devolución de ese IVA. ¿Sí? Entonces, ellos van a preferir exportarlo porque si no lo exportan, no les devuelven el IVA. Y es el 19%. Entonces, aquí tacó burro la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Ahora, en cuanto al precio, precios para el abastecimiento interno, dice el contrato, que cuando el contratista venda su crudo para atender las necesidades de refinación para el abastecimiento interno, los precios se calcularán con base en el precio internacional en la forma establecida en la resolución 181709 del 23 de diciembre del 2003, proferida por el Ministerio de Minas y Energía o en cualquier disposición legal o reglamentaria que la modifique o sustituya. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos que pagarle el crudo a precio internacional.
cosa que está en esa resolución. Pero miro por aquí que alguien escribió algo. ¿Aló, me escucha? Sí, señor, sí se le escucha. Sí, señor. Algo imprimida, que perdón, hice aquí una mala jugada y me salí. Dice que se le había ido la luz como desde las 11 de la mañana de hoy. ¿Eso quién fue? Soy yo, ¿Alguien? ingeniero. Yo. Ah, pero ya está ahí. Ah, Sí, bueno, señor. listo. Ah, bueno, compañero, entonces quiero que miren, por ejemplo, la normatividad que está refiriéndose en contrato de la ANH. ¿Sí? Ahí ya de una vez vamos avanzando sobre lo que les quería mostrar la próxima clase. Ah, ese es el acto legislativo 05 del 2011, espérese. Resolución 18, 14, 18, 14, 17, esta es. Entonces, esta es la resolución sobre cómo, la resolución 18-1709 del 23 de diciembre del 2003, por el cual se dictan disposiciones en materia de precio de petróleo crudo destinado a la refinación y abastecimiento interno. Entonces, lo que establece el Ministerio de Minas, ¿sí?, lógicamente dice, resuelve que el petróleo crudo de producción nacional que le corresponda a los explotadores de hidrocarburos en desarrollo de contratos de exploración y explotación que se destina a la refinación para el abastecimiento interno, se pagará tomando como base el precio internacional de exportación de crudo en términos FOB, puesto en puerto colombiano, con aplicación del precio internacional de referencia establecido como se indica en el artículo siguiente. Para cada crudo en particular, el precio solo variará dependiendo de la calidad medida en su aceite. O sea, dependiendo del API del crudo, del porcentaje de azufre, del porcentaje de agua y del sedimento y sal que tenga el crudo. Es la calidad, obviamente. ¿Eso qué significa? Que el crudo se pagará de acuerdo al precio internacional de referencia y se hará el ajuste por calidad. Puede ser más alto o más bajo, porque eso depende del precio de referencia. Un crudo de referencia, por ejemplo, el WTI, que es el que se utiliza como referencia en la bolsa de Nueva York, o el Brent, que es de la bolsa de Londres, o el Nazca, que es el de México, o cualquier otro. Nosotros aquí el 90% del crudo en Colombia se comercializa con precio de referencia Brent. Solo el 10% se hace con precio WTI, pero puede estar por encima del crudo de referencia, que es de mejor calidad. Por ejemplo, el WTI es un crudo de 30 grados API, que es el de West Texas en Estados Unidos. Ese tiene 30 grados API. El crudo, por ejemplo, de Cusiana tiene 40. El de Campo Colorado tiene 39. Entonces, un crudo de mejor calidad, parafínico, entonces ese vale más. Estará con un precio por encima del de referencia internacional. ¿Sí? Pero hay crudos como el de Rubiales, Castilla, Chichimene, que son crudos que en campo pues salen del subsuelo a 13, 14 grados API, pero que a refinería llegan a 19 grados API. ¿Por qué? Porque para poderlo bombear pues tiene que tener menos de 300 centipoises o más de 17 grados API, o si no, no se puede bombear. Entonces por eso le agregan el diluyente, que es la nafta, o se mezcla con un crudo más liviano. Entonces, cuando el crudo le llega a refinería, pues a Ecopetrol le llega a 19
grados API, entonces tienen que castigarlo por la calidad de acuerdo al referente. Entonces si utiliza como referente el Bren, que es un crudo también de como 38 grados API, pues entonces lógicamente el de 19 está muy por debajo, lo castigan, entonces lo paga a ese precio de referencia castigado, lógicamente por la calidad que es más baja. Al final, pues Ecopetrol tendrá que agregarle más nafta para llevarlo hasta 24, que es la dieta de la refinería de Barrancabermeja y Cartagena, o agregarle crudo más liviano para que la mezcla le quede 24, porque así es como operan esas refinerías. Pero ya que abrimos esta resolución, es importante que se vea la fórmula. Entonces, como se pueden dar cuenta, compañeros, en la fórmula aparece que el precio del crudo que se va a pagar, obviamente, Ingeniero, ¿sí? ingeniero, creo que no está compartiendo la pantalla. Ah, sí, por lo que me salí. Espérense un poquitico, les comparto. Gracias. Bueno, ahí estamos en la resolución. Como les dije, esta es la resolución 1709 del 23 de diciembre del 2003. Aquí lo que les leí fue el primer artículo, el artículo primero, y aquí está la fórmula que ya se la escribo. Pero ¿por qué yo abrí esa resolución 18-1709? Porque aquí en la presentación les mostré el precio de abastecimiento interno, ¿sí?, que establece la NH en los contratos. Ahí se lo extiendo para que se den cuenta. Eso es un pantallazo del contrato de exploración y producción firmado en el 2007 por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos con Gran Tierra. Se llama el contrato del portón. Entonces dice, precio para abastecimiento interno cuando el contratista venda su crudo para atender las necesidades de refinación. Para el abastecimiento interno, los precios se calcularán con base en el precio internacional, en la forma establecida en la resolución 18-1709 del 2003, proferida por el Ministerio de Minas y Energía. Entonces, allá me voy a mostrarles para que se dé cuenta que si nos venden el crudo, que es libre albedrío de ellos, ya les dije, si nos lo venden, pues mire, toca pagárselo a precio internacional, lógicamente ajustado por la calidad del crudo, que puede ser más o puede ser menos. Y adicionalmente, pues se resta el flete. Vea, FL es el flete o tarifa de transporte entre el puerto colombiano y la costa de Estados Unidos. ¿Por qué se descuenta eso? Compañero, esto de una vez les voy a explicar aquí cómo es el comercio internacional del crudo. Cuando se habla sistema FOD, es puesto en puerto. Entonces, si yo soy una empresa petrolera, por ejemplo, yo soy Ecopetrol, y quiero vender el crudo para la costa del Golfo en Estados Unidos, y lo vendo en la bolsa de Nueva York, pues allá se vende es con el precio de referencia que utiliza la bolsa, no es el precio que yo quiera. Si no es el que utiliza la bolsa, entonces la bolsa dice, aquí nuestro referente es el WTI, que es el West Texas. Entonces, ese precio, por decir algo, allá está ahorita $42, el WTI. Entonces dice, WTI, $42. Su crudo, ¿qué calidad es? Entonces, dice Ecopetrol, mi crudo es de 20 grados API. Ah, bueno, de 20, entonces lo castigamos. ¿Qué porcentaje tiene, por ejemplo, de sal? ¿Qué porcentaje tiene de agua? ¿Qué porcentaje tiene de azufre? ¿Qué porcentaje de sedimentos? Hay unas tablas. Entonces, con base en los porcentajes de azufre, de sedimentos y de agua, obviamente uno puede pasar de ciertos parámetros. Por ejemplo, no puede tener más de 5 libras por millón de sal, ni puede tener más del 1 o 0,5% de azufre. Entonces, si pasa de ahí, no se lo recibe. Entonces, basado en el porcentaje de estas variables, pues le castigan. Y por el API, pues lo castigan. Entonces, a Ecopetrol le dicen, listo, su crudo no vale 42, sino como es
de más baja calidad, ese crudo vale $37, por decir algo, más o menos $5 le castigan. Entonces, esos $37 se los pagan a Ecopetrol, pero tiene que poner el crudo allá en el puerto de la costa del Golfo en Estados Unidos, que es donde están más de 260 refinerías. En Estados Unidos hay más de 260 refinerías en la costa del Golfo. Allá tiene que poner el crudo. Se lo pagan en 37, ya ajustado por el ASAI, pero lo tiene que poner allá. Entonces, le pagan 37, entonces Ecopetrol dice, bueno, suponiendo que, bueno, Ecopetrol también, porque Ecopetrol internamente manejan los negocios como si fueran, digamos, empresas separadas. O sea, la vicepresidencia de producción le vende a la vicepresidencia de refinación, ¿sí? Como si fueran negocios aparte, para que ustedes sepan, ¿no? Entonces, el uno le factura al otro dentro de la misma empresa. O sea, el crudo en la refinería entra así, a precio internacional. El mismo crudo de Ecopetrol, y si se lo compra a otra empresa, pues también. Entonces le dice, vea, de acuerdo al WTI en Estados Unidos, que está en 42, y de acuerdo a su ASAI, pues lógicamente el crudo suyo queda en 37, ya castigado. Pero usted ya no va a tener que llevar el crudo hasta Estados Unidos. Entonces yo le voy a restar el flete, porque si usted lo vende para Estados Unidos y allá le dan $37, usted lo tiene que poner en la costa del Golfo. ¿Cuánto le vale el flete? Entonces se lo resta. Entonces póngale que el flete sean $3, $4 por barril. Entonces quítele esos 4, le quedan $33. ¿Sí? Ese es FL. El ajuste por calidad ya se lo hicimos, ¿sí? Que es el AC, ese ajuste por calidad ya se los quitamos, que le quitamos $5. ¿Ya? Luego viene la tarifa de transporte al sitio de entrega con respecto al puerto colombiano. Entonces, si el crudo lo tiene él en el puerto de Coveñas y lo necesita para la refinería de Cartagena, entonces hay un flete entre Coveñas y Cartagena. Entonces Ecopetrol le dice, yo necesito ese crudo para la refinería de Cartagena, usted lo tiene en Coveñas, yo ya le desconté el flete del puerto colombiano a la costa del Golfo de Estados Unidos, pero como me lo tiene que poner en la refinería de Cartagena, pues entonces yo le pago el flete. ¿Cuánto? Póngale, bueno, cerquita, $1. Entonces ese se suma, ¿ya? Pero, por ejemplo, si es para la refinería de Barranca Bermeja y el crudo viene desde los llanos, ¿sí? Y entonces ya la empresa no tiene que llevar el crudo hasta Coveñas, sino que lo lleva hasta Barranca Bermeja. Entonces, el transporte desde Monterrey, por ejemplo, hasta Coveñas le vale, póngale $8. Pero como no lo va a llevar hasta Coveñas, sino que lo va a llevar es hasta Barranca, entonces ya no le vale 8, sino por ejemplo 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Por eso dice más o menos. Entonces ya si el crudo ya está allá, yo lo que hago es que le resto porque le digo, compañero, usted ya no tiene que llevarlo a Coveñas, me lo deja en Barranca. Entonces ahí usted se va a ahorrar en ese transporte, se va a ahorrar $3 porque ya no va a tener que pagarle $5 a Cenit para que se lo lleve desde Monterrey, ¿sí? Hasta Coveñas, sino que me lo deja en Barranca Bermeja. O sea, ¿dónde se sacaría ese crudo? Porque iría por el Ocensa. Se sacaría en Vasconia, Puerto Boyacá, porque ahí hay una válvula para sacarle crudo al tubo. No para meterle, para sacarle. Y lógicamente, pues entonces se le descontaría lo de la tarifa desde ahí de Puerto Boyacá, ¿sí? ¿Cómo es que les dije que llama la estación? ¿Bosconia? Vasconia, no Bosconia, sino Vasconia con B pequeña. Bosconia es un municipio para el Cesar.
Baskonia. Entonces, si ya tiene que dejar el crudo en Baskonia, pues se ahorraría, póngale $3, entonces ese se resta. Ahora, ya les dije, si va de Cartagena, de Coveñas a Cartagena, pues se suma. Se le sumaría ese costo de transporte, porque el FOD es en el puerto, y en este caso, pues depende de donde tenga el crudo y de donde lo vaya a entregar. Por eso ese TST, tarifa de transporte al sitio de entrega con respecto al puerto colombiano en dólares. Y TC se le resta, que es la tarifa de comercialización en dólares, porque si usted se lleva el crudo para el extranjero y lo vende en el mercado internacional, en la bolsa de valores, ya sea de Londres o de Tokio o de Nueva York, allá eso tiene que negociarlo, es un corredor de bolsa. Entonces ese corredor de bolsa le va a cobrar por comercializar el crudo. Eso es el TC, tarifa de comercialización en dólares. Póngale $0.50. Entonces ese se le resta porque usted ya al venderme el crudo a mí para refinación interna, pues usted ya no lo va a comercializar en la bolsa, pues ya se ahorra la tarifa de comercialización. ¿Sí ven? Y ahí sale el valor que Ecopetrol paga. ¿Queda claro, compañeros? Así es el cuento. Bueno, entonces, dése cuenta que aquí, primero, él no está obligado a vendernos el crudo para el consumo interno. ¿Sí? Aquí está, no está obligado. Él tiene libre disponibilidad. Y segundo, pues se le paga es a precio internacional. Pero si él no va a pagar las regalías quien las comercializa es el concesionario, y dice aquí que hará su mayor esfuerzo para obtener el mejor precio en los mercados disponibles. Eso es algo que yo he venido peleando en el Congreso, en el precio del precio base de las regalías. Las regalías no nos las pagan en especie, sino en plata, pero quien las comercializa el concesionario, pero no lo obligan a que las venda a precio internacional de referencia, como si nosotros les pagamos a ellos el crudo si necesitamos refinarlo. Ellos las regalías no las pagan, el que comercializa las regalías son ellos, y ellos buscan el precio que quieran y obviamente no van a poner un precio internacional de referencia porque ellos al final las regalías se las llevan y las van a vender en el mercado internacional y nadie va a comprar pan para vender pan. Van a pagarla por debajo y fuera de eso pues descuentan el transporte, el almacenamiento en puerto, el trasiego al barco y el transporte en el buque, y la tarifa de comercialización también la descuentan, o sea que el precio de las regalías queda reducido en $10-15. Y es lo que yo estaba peleando en el Congreso a través del representante César Ortiz y la senadora Sandra Ortiz en el Senado, uno en la Cámara y otro en el Senado, de que el precio base de las regalías pues quedara con un precio de referencia internacional, y lo logramos. Esperamos que el Senado también lo apruebe así. Es el artículo 19 de la ley. Si queda, pues yo se lo muestro para que den cuenta que esa, por lo menos de tantas cosas que hemos peleado, pues por lo menos se logró ese de que nos paguen a precio internacional de referencia. Estaba buscando de que las regalías fueran para refinación interna, porque al ir a refinación interna, pues se ahorra el transporte, la mitad del transporte hasta el puerto de Coveñas, se ahorra el almacenamiento en Coveñas, se ahorra el trasiego al buque y se ahorra la comercialización. Entonces al final va a quedar un recaudo de regalías más alto si va para refinación interna. No lo logramos, a no ser que la senadora Sandra Ortiz lo logre hoy o mañana en el Senado. Bueno, compañeros, nos acabó el tiempo. Entonces los dejo por hoy ahí y nos vemos dentro de 8 a ver si terminamos este tema. Muchas gracias. Listo, ingeniero. Buena tarde. Chao. Ingeniero, muchas gracias. Gracias.